¿Qué tal? Mi nombre es Luis Fernando Núñez Ávila. En este video hablaremos acerca del fenómeno social llamado concierto y su repercusión en nuestra sociedad. Veremos un poco de su historia, mi manera de ver la realidad de los conciertos, tanto como espectador como músico. Así como aplicaremos técnicas y estrategias como método de estudio, material el cual nos proporcionó la Universidad Autónoma de Querétaro, así como veremos algunas fotos y videos para ejemplificar mejor este fenómeno. Definición. La palabra concierto viene del italiano concierto, que quiere decir reunión o acuerdo. También lo podemos definir como el conjunto de materiales musicales que forman una composición, ya sea vocales o instrumentales. Historia. No se tiene como tal una fecha definida para la creación de los conciertos. Solo nos podemos aproximar al siglo XVI en Italia, donde ya se reunían varios músicos a tocar en conjunto. Después, en el siglo XVII, se empezaron a expandir hacia Alemania, más precisamente en la ciudad de Lübeck en 1620, y de ahí hacia Suiza. En Inglaterra empezaron a existir numerosos conciertos en 1640 en tabernas donde se reunía la sociedad. En el siglo XVII se extendió a Francia y en 1770 empiezan a surgir los conciertos más informales denominados café concert, donde la gente se podía reunir en sitios donde pudiese comer y ver el espectáculo. Y de ahí se sigue expandiendo hacia varias capitales de Europa como Viena y Moscú. Durante la Revolución Francesa se expande hacia el continente americano y en el siglo XIX se empieza a diversificar como lo que hoy conocemos en conciertos instrumentales y vocales. Los últimos más conocidos como los que se presentan en la actualidad. Punto de vista como espectador. Para exponer bien el siguiente punto es necesario plantearnos la siguiente pregunta. ¿En qué época se han visto tantos hombres expuestos a tantos cambios en tan poco tiempo? Es decir, que en muy poco tiempo hemos experimentado en la sociedad muchísimos cambios, como se puede ver en este fenómeno llamado concierto, porque en tan pocos siglos este concierto ha evolucionado enormemente. Y como observadores sociales debemos observar cuáles son los cambios que han influido más en nuestra sociedad, cómo nos hemos adaptado, cuál es el comportamiento de la sociedad ante dicho fenómeno, cuál es el propósito de los conciertos, por qué la sociedad anhela ir tanto a dicho evento. Esto lo podemos explicar gracias al efecto de la música en los seres humanos. ¿Cómo nos hace sentir diferente tipo de música, ya sea vocal o instrumental? La música nos hace sentir relajados, emocionados, tristes, alegres, etc. Gracias a los efectos de la música sobre la sociedad, podemos explicar un poco mejor el fenómeno que se genera. Reunirse para ver a algún artista nos emociona y convivimos con gente que tiene el mismo gusto por esa música. En ese momento se disuelve cualquier tipo de diferencia, ya sea étnica, económica, clase social, etc. Al estar frente a un escenario gritando y coreando todas las canciones. En ese momento nos regresamos varios siglos atrás, donde la gente igualmente se reunía para ver un grupo tocar. Y como dice Ankajima, la música es un lenguaje universal y del alma, que es capaz de despertar sensaciones, sentimientos y recuerdos únicos. Punto de vista como artista. En este punto es importante saber cómo afecta la música directamente al cerebro al ser ejecutada. Según National Geographic, afecta la capacidad de percepción, movimiento, coordinación y audición. Y estas son partes fundamentales para un buen músico. Por ejemplo, en los hemisferios de los músicos, estos se encuentran altamente conectados mediante fibras nerviosas que se agrupan en el denominado cuerpo calloso. También cuentan con un muy buen desarrollo del cerebelo, que es la parte encargada de la percepción del ritmo. Desde un punto de vista crítico, es importante mencionar que los músicos son los causantes de este principal fenómeno, gracias a que estos reúnen a la sociedad para presentar sus obras musicales y así mantener a los espectadores entretenidos y emocionados. Es importante mencionar que dentro de estas organizaciones musicales, ya sean bandas u orquestas, debe de haber esta sinergia entre los integrantes hacia el gusto por la música y así poder expresarla ante la sociedad y así hacer que suceda este fenómeno social llamado concierto. Conclusión.
En conclusión, podemos decir que este fenómeno llamado concierto lleva relativamente poco tiempo de existir, pero que se ha extendido de forma rápida alrededor del mundo. Ayuda a experimentar a la sociedad diversas emociones y sentimientos diversos, gracias a tantos géneros musicales que hay hoy en día. Así que, en conclusión, podemos definir a los conciertos como un fenómeno de esparcimiento que es bueno para la sociedad. Y hasta aquí este video. Espero haya sido de su agrado.